buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Hoy es martes. Hoy es martes 5 de marzo del año 2019. Faltan 301 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1805, se produce la invasión de Dessalines, que inició el sitio de Santo Domingo. Este Dessalines fue un emperador, Jean-Jacques Dessalines, al mando de las tropas haitianas que entraron por el sur, sitia la ciudad de Santo Domingo, estableciendo su cuartel en Galá, eso es, en la entrada de la capital. En 1844 sale rumbo a Saint Tomás, la Galeta Leonor, la cual fue asignada para buscar a los trinitarios Juan Pablo Duarte, pero Alejandrino Pina y José Joaquín Pérez, que se encontraban en el exilio. A bordo iba una comisión integrada por Juan Nepomuceno, Ravelo, Juan Alejandro Acosta, Enrique Duarte, un hermano de Pina y otros comisionados nombrados por la Junta Gobernativa, que duró muy poco tiempo. En 1849, el general Faustino Solúk, a la cabeza de 18,000 hombres, se dirige por Mirabeláis hacia la frontera, mientras que otro ejército salido del norte al mando del general Vidó penetra por Hincha al territorio dominicano. Esta es la tercera invasión que se produce después del año 1805, final de 1822 y luego esta 1849. 1863, general José Hungría, al frente de tropas españolas, derrota a las dominicanas al mando del general Antonio Batista en Sabaneta de Yásica. 1878, dos gobiernos, Cesario Guillermo e Ignacio María González, paralelamente al gobierno provisional formado por Eugenio María González en Santiago. Cesario Guillermo y Bastardo inicia su primer mandato como presidente de la República. Después tomaron, naturalmente, porque no cabían tantos presidentes al mismo tiempo. 3 días antes toman el camino del exilio, embarcándose hacia Puerto Rico. En 1930, Horacio Vázquez y José Dolores Fonseca, quienes habían presentado su renuncia como presidente y vicepresidente de la República ante el Congreso Nacional, 3 días antes toman el camino del exilio, embarcándose hacia Puerto Rico. Recuérdense que ese fue el mismo año en que entró a gobernar el dictador Rafael Leónidas Trujillo, y Horacio Vázquez era hasta su compadre. Bueno, y un día como hoy, pero en el año 2012, muere Rafael Corporán de los Santos, productor, presentador de televisión, empresario, político y humanista de la República Bolivariana, y humanista. Duró durante 25 años, tuvo un programa, su programa sabatino, Sábado de Corporán. Y en el año 1954 nace Hugo Chávez. Hugo Chávez, que fue de 1954 al 2013, nace el 28 de 1954, militar y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y en mayo, por cierto, en mayo de 2010, el presidente dominicano Leonel Fernández y Hugo Chávez participaron en la firma como testigo de honor de la venta del 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo. Eso realmente se ha vuelto nada, no ha servido de gran cosa para el país por la administración
de esa empresa. Hugo Chávez fue el que inició en la Venezuela bolivariana lo que se llama una revolución basada en el socialismo del siglo XXI. Bueno, señores, y con este último hecho que hoy fue noticia, daban por terminada las efemérides de hoy. Bien, y en los comentarios de la noticia necesariamente hay que iniciar primero lamentándonos muchísimo por la muerte ayer amanecimos con esa noticia, la muerte de una persona que muy poco de los dominicanos que no conocíamos, queríamos, admirábamos y también éramos admiradores de su música, sus canciones y todo lo que hacía, porque era un tipo que caía bien, cae bien, agradable. Me refiero a Anthony Río, que esperamos que tenga un trayecto feliz hacia la eternidad. Bien, entonces ayer hubieron varios acontecimientos, y que continúan todavía hoy, porque hoy continúa el caso de Odebrecht. Ayer y continuó la evaluación de los 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia, o sea, que aspiran a quedarse como jueces. Esa evaluación es con relación al desempeño de sus funciones, cómo lo hicieron durante esos tiempos que estuvieron como jueces. Esta evaluación de desempeño la hace el Consejo Nacional de la Magistratura que preside el presidente de la República. Bien, ayer en ese proceso estuvo sentada en la silla de las preguntas y del careo la aspirante a quedarse, la juez Miriam Germán Brito. El Procurador General de la República, Alan García, que es miembro también de ese órgano judicial, decidió, o sea, debe y puede hacer preguntas a la persona que está siendo evaluado su desempeño. En ese proceso, Alan García sacó o buscó o tiene una carta que según él le fue remitida, pero él no dijo quién, una o dos cartas. En esa explica el señor Alan García, en esa carta a la persona dice que lamenta que pueda quedar como juez de esa Suprema Corte una persona a quien, según el remitente de la carta anónima, se ha reunido de forma clandestina por más de una vez con Víctor Díaz Rúa. Víctor Díaz Rúa es una de las personas que está encartada en los casos de corrupción de Odebrecht, pero que ya otras veces también lo ha estado envuelto en problemas y casos de corrupción. Ahora, la persona que le envió al procurador Alan García esa comunicación y que él dio a conocer, que ha causado mucho revuelo, porque se supone, de acuerdo al reglamento, él debía haberla hecho de conocimiento antes de iniciarse ese proceso, pero no sé, la hizo en el momento en que él creyó pertinente. La juez Miriam, que posee una reputación de persona seria y que tiene 40 años de servicio en el Poder Judicial, contestó al procurador
que es miembro del consejo, como dijimos anteriormente, lo siguiente. Ella dice que los servicios de inteligencia del procurador en este caso debió decir que ella no niega que tenga una amistad con Víctor Díaz Rúa. Y además tampoco niega que se reunió con abogados de Conrado Pitaluga, porque también es su amigo y una persona muy formada. Realmente se ha dicho, por ejemplo, la diputada Josefa Castillo dijo que eso fue una encerrona, que fue algo realmente terrible y que no debía haber ocurrido. Bueno, pero parece que para la doctora Miriam no es algo que trascendental, porque ella admite haberse reunido, tener reuniones con el señor Víctor Rúa y también con el abogado de Pitaluga, de Conrado Pitaluga, porque son amigos de ella. Bien, ¿cuál es aquí realmente el problema? El problema parece que es que no debía haberse dicho eso, pero después podía haber salido. Si no, eso es lo que se explica. Se ve ahora mismo a la doctora Miriam como una víctima y que fue algo como una encerrona y la mayoría de las personas han protestado y han dicho y han hablado de eso. Pero hay que preguntarse una cuestión. ¿Realmente la magistrada Miriam puede reunirse con el señor Víctor Rúa siendo una juez de la Suprema Corte y que es posible que le toque opinar sobre el caso por el hecho de que es amigo de ella? Los jueces pueden tener amigos, seguro que sí, pero amigos que no estén involucrados en casos de justicia. También se reunió con abogados de Conrado Pitaluga, que también es un encartado. Entonces, ¿es eso permitido y está perfectamente bien que lo haga? Bueno, es malo el hecho de que se dijera ahí y que sea en momentos no oportunos, aparentemente. Pero la realidad es que la misma Miriam admite que sí que se reunió. El que envía la carta al señor procurador dice que tiene, además de la carta, tiene video de esas reuniones. La cuestión es decir, ¿tiene o no derecho, y su cargo se lo permite, la juez Miriam, por el hecho de que esos señores sean sus amigos, reunirse con ellos, estando ellos encartados, estando ellos acusados de hechos punibles? Ese es el problema, eso es lo que hay que discutir, eso es lo que hay que saber, si en verdad puede hacerse o no. Pero de ahí en adelante, a iniciar una cacería contra el que pronunció contra la licenciada o doctora Miriam y dijo lo que quiso decir en el momento, teniendo derecho a decirlo. En verdad, si lo dijo, lo podía decir. Pero el problema no es eso lo que hay que discutir. No es eso lo que hay que saber si hizo daño o no. Lo que hay que saber si, y nosotros los que estamos fuera de ese acontecer que se da en la justicia, debemos también enterados de que si ella se reunió porque son amigos y porque son bien formados, entonces
puede hacerlo. No le hace daño eso. Ahora, la justicia y los jueces tienen necesariamente que tener cierto grado, cierto límite en sus actuaciones mientras una persona está, sea amiga o no, o enemiga, está en un litigio. Porque puede tocarle a esa persona, aunque luego se inhibe, reunirse o opinar o cualquier cosa por el estilo. Eso es lo que hay que saber, si ella podía hacerlo o no. Dice en titulares de los periódicos que la juez Miriam Germán Brito estaba siendo, fue seguida, o sea, que se le fue investigada por, se supone, por el procurador o por el DNI, qué sé yo, porque quiere órganos de investigación. Ajá. ¿Y es eso malo? ¿Cómo se supo que en Estados Unidos, cómo se supo que varios casos que han habido, pero por ejemplo, aquel señor, aquel senador americano de New Jersey, que estuvo aquí en República Dominicana y lo involucraron en que le pagaron un pasaje, que le dieron un dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo allá hay jueces en Estados Unidos que han tenido que renunciar por simpleza, por sencillez? ¿A qué se debe? ¿Que ellos lo dicen? No, nada de eso. Es que el cargo que ocupan los señores que pueden en un momento dado despojarlo a usted de todo lo que tienen o condenarlo justa o injustamente en un momento dado, son personas que tienen que ser obligatoriamente, no seguido y acosado, no, pero el Estado tiene que darse cuenta qué hace necesariamente, o de lo contrario, tendríamos fácilmente jueces que, como andan por la libre, cualquiera se le acerca y cualquiera le propone y cualquiera se dice, pueden reunirse con cualquier persona, sea encartado o no, entonces no hay ninguna garantía de que este juez o jueza no pueda ser influenciado. En Estados Unidos, seguro que no que lo persiguen, seguro que sí son investigadas sus acciones, sus amigos, todo, necesariamente todo, porque tiene que ser una mujer o un hombre totalmente limpio en el sentido para poder actuar en justicia. Y me refiero a Estados Unidos porque nosotros tenemos a Estados Unidos como un patrón en la mayoría de las cosas que se hacen. Veremos a ver qué pasa, qué pasará. Ahora, porque el día 2 de abril, se determinará quiénes se quedan y cuáles salen de la Suprema Corte. Pero el caso no es para rasgarse la vestimenta, ni mucho menos para echarle todos los demonios al señor Procurador General de la República, el señor Alan García. No es para eso. Porque alguien, si eso ocurrió como lo admitió la juez, de que se reunió con esa persona porque es su amigo y se reunió también con otro abogado de otra persona, de RICSEC, o sea que una persona que tiene problemas muy fuertes, ellos lo admitió. Entonces no hay que decir que es una forma política, de ataque político, que es algo que el presidente tiene que aclarar. No, nada de eso. Ahora, sí,
Los reglamentos de la Suprema Corte de Justicia y de la sala que preside la distinguida magistrada, juez, autoriza que ella pueda reunirse con esa persona de forma clandestina, como fue lo que se dijo ahí, y que se puede reunir con personas porque son, en este caso, señor, puede reunirse porque es una persona muy formada. Señor abogado de Conrado Pitaluga, si lo permite el reglamento interno de la Procuraduría, de que pueden los jueces reunirse con encartados fuera de la actividad que ellos tienen como jueces. Bueno, si eso lo permite, amén, pero si lo permite, no está bien, ni puede estar bien. No puede estar bien, no es bien. Y ahí es donde hay que enfocarse. No es si el procurador dijo bien o hizo mal, no es si eso fue una encerrona o no, no es si la están siguiendo no, nada de eso. Es porque ella, con toda la responsabilidad que tiene, como siempre, dijo lo que había hecho. Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? Bueno, viene simple y llanamente determinar si eso tiene que ver o no en su evaluación, que es lo que están haciéndole para continuar en el puesto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina.
Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Gracias, muchas gracias por estar ahí con nosotros nuevamente. Señores, y el comité político del PLD, que tenía 5 meses que no se reunía, se reunió ayer, lunes, para tratar, se suponía que iba a tratar muchas cosas que estaban en carpeta, que estaban pendientes, pero mucho ruido, mucha espuma y poco chocolate, como dicen. Pues el comité político se reunió para nada más y nada menos, después de 5 meses, formar una comisión para adecuar el padrón a la ley de partidos. Seguro que eso es muy importante. Y no es sencillo ni fácil adecuarlo. Que para evitar también que se den votaciones dobles, como van varios partidos a la primaria. Ya se había dicho que el gobierno llegó a un acuerdo con la Junta Central Electoral para el gobierno dar el dinero para la primaria. Bien, pero no sé y no sabemos por qué el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo su comité político, que tiene 34 miembros y fueron 29 a esa reunión, no trató algo que viene el ex secretario de Finanzas del PLD. El ex secretario de Finanzas del PLD, el señor Díaz Rúa, que ha sido mencionado muchas veces aquí, dice que el dinero que administró, el dinero por el cual se le acusa de soborno de parte de Odebrecht, el dinero que tiene, los cheques que dio, o sea, los cientos de millones, dice y repite que ese dinero es del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, que él lo diga y que lo repita. Ahora, ¿por qué Rúa? Y lo dice porque él fue secretario de Finanzas del PLD durante varios tiempos. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿por qué el PLD no ha dado una respuesta firme, definitiva y sospechada sobre ese asunto, sobre esa circunstancia? ¿Qué puede pensar la gente, el pueblo dominicano, que hizo el PLD con ese dinero? ¿Es verdad o es mentira? No creemos y no pensamos que este señor Díaz Rúa se lance a una acusación de esa categoría sin tener las pruebas suficientes. El otro día, en sus declaraciones, en el proceso que se le sigue para ser enviado o no a juicio de fondo, dijo que habían 2 personas, que eran los que firmaban los cheques, que él no firmaba cheques. Entre ellas citó al ministro actual de
al ministro de Turismo, García, y al señor Rivas. Dice que ellos eran los que firmaban esos cheques. Pero tampoco el señor Rivas ni el señor García, el ministro de Turismo, han dicho, esta boca es mía, no han dicho nada. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no aclaran esa situación? ¿Por qué? No podemos ni siquiera pensar que el Partido de la Liberación Dominicana, una organización que se fundó con el fin de completar la obra de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, que tuvo como fundador a una persona que tiene en la historia del país el honor de haber sido el hombre con mayor conciencia de que los dineros del pueblo y de ninguna otra categoría puede no solamente tenerlo el partido, sino ninguno que actúe en política. No es posible que esto se quede en el aire. No debe de ser. Pensábamos que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que se reunió ayer, iba por lo menos a decir que estaba enterado de lo que estaba ocurriendo y que iba por lo menos a abrir una investigación para determinar qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto. Si hay algo de verdad, debe decirse. Porque el Partido de la Liberación Dominicana, ni ningún otro partido, está para esconderle la verdad al pueblo dominicano, que es quien le da la potestad, que le da la autoridad para dirigir los destinos de los 10 millones de dominicanos. No hay razón para eso. Cuando en los estatutos del PLD, una de las cosas que más se insiste es en la rendición de cuenta. ¿Qué es rendir cuenta? Rendir cuenta cuando el PLD era un partido que pedía dinero en la calle para lograr hacer sus actividades. Un día le dieron 500 pesos a una persona, una señora llamada Luz. Eso es en la avenida Duarte, en la 27 de febrero, llegando a Pintura, que estaban con su jarrito pidiendo, y vino ese señor de un carro, ¡pam!, y le echó ese dinero, tenga, para el partido. Cuando la persona sacó el dinero de la lata, se da cuenta que son 500 pesos y le cayó atrás al carro para decirle, mire, que va a decir. Dice, no, quédese con ellos, que es para el partido que se los regalamos. Bueno, eso fue una algarabía enorme. El hecho de que recibieran 500 pesos. Pues esa persona se quedó con esos 500 pesos. No, fue y lo llevó al local del partido, lo informó, lo entregó y ¿cuál fue la satisfacción que le quedó? Le quedó la satisfacción de haber hecho un servicio para la organización que en ese momento estaba en un proceso de recaudar dinero, fondo. Y ahora que el partido tiene asignación presupuestaria de la Junta Central Electoral, entonces ningún miembro del Partido de la Liberación Dominicana
sabe cuánto recibe, cuánto gasta y cuánto le queda. Y eso no sería nada. Eso no sería nada. Sino que se le agregue a este otro ingrediente. Y ese otro ingrediente, que es lo que dice el señor Díaz Rúa, que lo dice porque tú, siendo secretario de Finanzas de este partido, no hay rendición de cuentas. No hay rendición de cuentas. Esos 500 pesos que yo hablo en la época en que se encontraba el PLD pidiendo en la calle para hacer sus actividades, dijo, desde que llegaron rendieron cuenta cómo le fue a mí de esto y esto y esto me dieron y esto. Entonces, después ese dinero se gastaba o se hacía y se rendía cuenta. Se rendía cuenta. Entonces ahora no se rinde cuenta. Ahora que hay más, ahora que hay más facilidades, entonces no se rinde cuenta. Entonces aparece ese bendito, desgraciado y por cierto, terrible ingrediente que es ese jabón que se le echa al sancocho, echado por el señor Díaz Rúa, de esa situación. Entonces, son mencionados 2 personas más y ninguno de ellos dice nada. Y el comité político se reunió ayer y tampoco dice nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ojalá lo que está pasando pueda resolverse lo más rápido posible, porque no hay en el país no hay nada que pueda empañar la honorabilidad de un partido que se fundó con ese fin. Y quiénes son los responsables de aclarar cada una de las dudas o de las sombras que se le quieran echar encima a ese PLD, es la dirección del partido. Porque un partido no es lo que son su base, no es lo que son sus miembros simples, no. Un partido es lo que es su dirección, lo que son sus dirigentes. ¿Y por qué un partido es lo que son sus dirigentes? Un partido es lo que son sus dirigentes porque son ellos que trazan la línea a seguir. Son ellos que trazan en todo momento qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Ahí salió, por ejemplo, en la reunión de ayer del comité político del partido. Bueno, que regresa al partido, fue aprobado Taina Gotró. Taina Gotró es una persona que fue muy luchadora en el PLD, pero hizo tantas cosas que de repente las personas, estando ella fuera de partido, con Hipólito, con otra persona, otro dirigente del PRD y todas esas cosas, bueno, se convirtió en tránsfuga. Vamos a ver ahora que el transfugismo es condenado, cómo va a ser el asunto. Ahora vamos a ver también, dentro también de las evaluaciones que se hicieron, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto, una persona que tiene siempre como un bajo perfil, pero dijo que el Ministerio Público en algunos casos debe hablar menos y hacer más. A referirse también al caso de Víctor Díaz Rúa, en quien fue acusado de corrupción. Dijo que el Ministerio Público, después de mucho investigar, decide intervenir las cuentas del exfuncionario.
y que él se enteró días después a través de los medios de comunicación. Eso es refiriéndose a Díaz Furúa. Calificó la acción de la Procuraduría de ilegal, lo que obligó a sus abogados a interponer una petición de anulación del proceso, lo que fue acogido por el tribunal y ratificado en la Suprema Corte de Justicia. O sea, que el proceso que se lleva contra Díaz Rúa fue cuestionado y además fue acogido por la Suprema Corte de Justicia y ratificado lo que habían solicitado sus abogados. O sea, ¿y qué habían solicitado los abogados? Le habían solicitado la anulación del proceso. ¿Qué significa la anulación del proceso? Significa que el proceso no se va a seguir adelante con el proceso. Veremos a ver qué pasa. Según el juez Soto, ese patrimonio son de él y esos bienes afectan su patrimonio y eso es ilegal, dijo el magistrado Soto cuando era entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que hablar menos y hacer más. Y la Fiscalía y la Procuraduría de ese entonces hablaba mucho, no atendía a los detalles y ahí está la consecuencia, enfatizó. Ahora, ¿qué hay que hacer? En esa época parece que no, en ese momento él era acusado mientras estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Ese realmente le fue el expediente que tenía le fue archivado y sacado de cosas. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir ahora. Esperamos que lo que ocurra sea interesante en las próximas reuniones, no solamente ya del comité político, sino también de la políticos de partido, sino también de los diferentes jueces que van a ser cuestionados sobre su rol y sobre su desempeño. Vamos a ver eso. Bien, señores, y en lo internacional vimos que el señor Guaidó regresó a Venezuela, pero no sé si a él se le olvidó o qué es lo que ha pasado, pero él no ha dicho nada de lo que había dicho antes. No ha dicho que realmente va a continuar con su presidencia casi semiclandestina ni cosas por el estilo. Ha dicho varias cosas, pero nada trascendental ni importante. Lo que sí es importante, lo que dice Rusia sobre Venezuela. Dice Rusia que si se emprenden los intentos de Estados Unidos de privar a las compañías rusas de las inversiones en la economía del país, o sea, refiriéndose a Venezuela, vamos a reaccionar de la manera más dura, acudiendo a todas las medidas disponibles del derecho internacional. Eso dice el embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zelensky, en una entrevista para la Gaceta publicada este lunes. De esta manera, Zelensky se ha pronunciado sobre la posibilidad de que las entidades rusas las quieran privar de sus inversiones en Venezuela. En lo que concierne a las inversiones rusas en Venezuela, los riesgos sin duda existen, pero están vinculados, como lo demostró claramente el ejemplo de Sigo, a la conducta de Washington y no al gobierno venezolano.
dice el embajador. O sea, están en esa, dependiendo de la conducta de Joaquín. O sea, qué haga o no haga los Estados Unidos, porque ya los Estados Unidos decidieron que los dineros de Venezuela fueran a parar a mano del señor Guaidó, una persona que se declaró presidente en un parque. Por cierto que el canciller de España dijo en una entrevista también que en verdad España se había equivocado en eso de la actuación con relación al presidente a Venezuela, porque se esperaba que ya a esta fecha ya no solamente que Maduro no existiera, sino que la situación en Venezuela ya estuviera resuelta. Pero ocurre que no es así. Y por consiguiente, hay muchos de los países que han tenido, que tuvieron la gracia, diría yo, de apoyar la declaración del señor Guaidó como presidente interino de Venezuela. Parece que la situación no ha ido bien y se le ha ido de la mano a lo que lo decidieron. Veremos ahora qué va a pasar. Ojalá Venezuela pueda seguir por el camino de la que le trazó, por el camino que le trazó su comandante y guía. Ojalá pueda seguirlo, porque lo que trazó el fundador de la revolución del socialismo del siglo XXI para Venezuela, y algo que Venezuela puede desarrollarlo como sería así una doctrina de carácter político. Veremos lo que pasa y ojalá lo que pase sea bueno y no malo. Bien, señores, parece que el tiempo se ha terminado y mañana estaremos nuevamente con ustedes aquí, también Misael y Yesenia, que nos acompañarán. Así es que hasta mañana.